Ciudad Abierta. Bueno, pues ya estamos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la libertad sexual y de género. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. El tema de hoy, derechos LGBTTI en la Constitución de la Ciudad de México. Para ello, contaremos con la presencia de Lolkin Castañeda, diputada constituyente, defensora de derechos humanos con una maestría en políticas públicas contra la desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona y otra más en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco. El amicus curia de la Constitución, Josefina Valencia, de El Closet de Sor Juana, feminista con formación en psicología y políticas públicas ambientales por la UNAM, platicándonos al respecto. Y como siempre, no podía faltar la agenda internacional de Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED, quien nos hablará sobre las constituciones latinoamericanas y su nueva estructura. Y por supuesto, este espacio no sería posible sin la compañía y en la conducción de una experta en temas de diversidad sexual y de género. Me refiero a Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED, a quien como cada semana le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, queridos? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estamos? Ciudad Abierta. Pues muchas gracias porque la hemos construido entre todas y entre todos, y me parece que el ejemplo del tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy de la Constitución nos habla de esos años de lucha y nos habla de cómo pudimos llegar a elaborar una Constitución incluyente, una Constitución sin discriminación y que reconoce todos los derechos. Y moderna. Moderna, ¿no? Porque realmente es lo más importante, que estamos entrando al siglo XXI con todavía leyes del siglo XIX y de pronto construir algo nuevo es también lo difícil y lo interesante, ¿no? Es interesantísimo. Incluso yo recomiendo a quienes nos van a acompañar en el programa el día de hoy, si tienen por ahí una computadora o el celular, bajen la Constitución. Creo que sería muy interesante que durante la conversación que vamos a tener el día de hoy ustedes pudieran ver la Constitución. Solamente le ponen así, Constitución CDMX, y aparece, inmediatamente la bajan y por ahí ven el artículo 9, que será parte de lo que estaremos hablando el día de hoy. Y tendremos grandes invitados. Pues mira, Lolkin Castañeda es una gran mujer, defensora de derechos humanos, de la diversidad sexual y de género. Ella, para quienes no lo saben, fue el primer matrimonio igualitario entre mujeres hace 10 años que se hizo la reforma. Pues ella fue uno de los primeros y hace matrimonios. 10 años ya. Ya llevamos un ratito impulsando. Parece que fue acciones. hace poquito tiempo y mira. Y Josefina, que va a estar con nosotras, es una mujer joven que también ha luchado desde estas juventudes que ya se encontraron con un panorama abierto por muchos otros luchadores y luchadoras, pero que han ido incidiendo en temas importantes. El amicus curiae, que ya tendremos oportunidad de hablar un poquito sobre qué es un documento que la sociedad civil puede hacer y puede presentarlo, en este caso, a la Corte. Ustedes saben que desafortunadamente la Constitución está por ahí observada en algunos puntos, algunos que no son tan liberales como nosotros, pero hacen comentarios para que eso los ministros de la Suprema Corte lo tomen en cuenta. En fin. Y desde luego la parte internacional, que es muy importante, por supuesto. Claro que sí, el comparativo, ¿no? De lo que vamos a hablar, de qué pasa con esas otras constituciones que están en América Latina ya funcionando a nivel ya sea países o ciudades, y la nuestra, que como bien decía el doctor, es moderna, es liberal, es incluyente, pero además, ¿saben qué? Es muy clara. Uno la lee y la entiende con gran facilidad. No hay conceptos complicados, no hay términos a los cuales uno tenga que recurrir al diccionario y decir, ¿qué es lo que quiso decir? ¿No? Sino al contrario, muy incluyentes. Bueno, pues vamos a algo. Usted sabe cómo ha evolucionado el tema de los derechos de las personas de la comunidad LGBT ante la ONU y en el panorama internacional. Veamos los siguientes datos.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, avanzamos hasta el año 2011 y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa su grave preocupación ante los actos de violencia y discriminación cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género. En todo el mundo, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans todavía sufren discriminación y actos de violencia brutal, tortura, secuestros e incluso asesinatos. En 76 países, las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito, sin respecto alguno de los derechos básicos. Se ha de poner fin a estos abusos. La situación está cambiando. Desde 1990, casi 40 países han legalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchos más han prohibido legalmente la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En la actualidad, cada vez más países reconocen la urgencia y presionan para que se tomen medidas en las Naciones Unidas. Durante los últimos 4 años, esto ha propiciado la aprobación de la primera resolución de las Naciones Unidas sobre este asunto, el primer informe oficial de las Naciones Unidas y el primer debate intergubernamental oficial en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 26 de julio del 2013, las Naciones Unidas pusieron en marcha Libres e Iguales, una campaña mundial cuyo objetivo es concienciar acerca de la violencia y la discriminación contra las personas homosexuales y trans, y ayudar a que millones de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans dejen de ser maltratadas por ser quienes son. Debemos proteger los derechos humanos básicos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Pero esto no solo requiere cambios legislativos y normativos, también hace falta cambiar la forma de pensar y sentir de la gente, al igual que la lucha contra el racismo, al igual que la lucha en favor de la igualdad entre los géneros. Ganar la lucha por la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans solo será posible si nos unimos, si nos pronunciamos y si actuamos en defensa de los derechos de otros. Ahora es el momento de hacerlo. Juntos podemos detener la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Juntos podemos crear un mundo en el que seamos libres e iguales. Fíjate cómo estamos avanzando, pero hay países en los Pero que todavía realmente 76 países es delito. es muchísimo, ¿no? Sí, es verdaderamente terrible el reconocer que pese a declaraciones universales, como fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde además en los primeros artículos con mucha claridad dice que todas las personas somos iguales, que nadie tiene que ser víctima de discriminación. Sin embargo, bueno, tú lo decías, doctor Polanski, hay países confesionales, países musulmanes, Que todavía están muy lejos. que están muy lejos. Y bueno, en donde también con el Vaticano es un país, hay que recordarlo, muchas veces se nos olvida, Se nos y olvida. tiene una silla, tiene un lugar en Naciones Unidas también. Se suman entonces en contra de estos ejercicios de el reconocimiento, no solamente de la diversidad sexual y de género, sino el reconocimiento a amarse, a vivir una vida en donde se le reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, de su derecho a formar Una familia. ¿no? Sí. Estamos lejos. Entonces, estamos lejos. Esta campaña que vimos ahorita es verdaderamente preciosa, ¿no? Libres pero iguales, ¿no? Y eso es lo que muchas veces me parece que nos cuesta trabajo entender a las sociedades. Es decir, que cuando hablamos
de libertad, también estamos hablando de un trato igualitario. Ahora con todo lo que pasó del camión, del Frente Nacional por la Familia, de los organismos pro familia, un poco la discusión se atoraba ahí, un poco el diálogo se rompía ahí, ¿no? Porque en el momento en que tú reconoces la libertad del otro, necesariamente lo reconoces en igualdad de derechos, porque así es la Constitución, habla de personas, ¿no? Así es. Nunca dice los gays sí, las lesbianas no, los heterosexuales van a poder, ¿no? Siempre habla desde las personas. Así es. Oye, y aquí en el Distrito Federal, ¿cómo vamos? ¿Hay cifras, hay porcentajes? ¿Sabemos si ya hay qué número de aceptación hay ya sobre este género que lo tenemos todavía como alejado de nuestra realidad? Mira, indiscutiblemente la Ciudad de México es totalmente abierta, es de vanguardia, ¿no? Somos la vanguardia. Fuimos aquí en donde iniciamos, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, el reconocimiento del matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, donde rompimos un poco este principio binario, es decir, que no todo necesariamente tiene que ser femenino y masculino, y que no necesariamente está identificado con ser hombre o con ser mujer. Son conceptos complejos, pero es que la diversidad es compleja. Las personas somos diversas y pues en la Ciudad de México es una ciudad, yo siempre digo, espacios que se construyen todos los días libres de discriminación. Así es. Y yo haría esta pregunta, mi querida Jacqueline, mi querido doctor. ¿Por qué excluir a las personas por sus diferencias sexuales? Porque después de todo formamos parte de un mismo contexto y todo lo que nos rodea no cambia nuestra forma de ser, nuestro color o poseer de una u otra manera. Así que los invito a reflexionar sobre el siguiente video. Imaginemos una persona. Imaginemos que tiene un gato, pero en realidad siempre quiso tener un perro. Tiene sobre una mesita una foto con sus papás que le tomó una prima un día que hubo un asado hace muchos años. La herencia que le dejó su mamá, su amor por las plantas. A sus amigos les heredó el gusto por cualquier música, aunque no cualquier libro. Imaginemos que le cuesta trabajo levantarse temprano o madrugar. Apaga varias veces el despertador, por eso a veces se le hace tarde. Su closet es un desastre. Tiene un corcho con fotos de toda su vida, amigos, amigas, parejas, amores perdidos, encontrados. También una que otra medalla, trofeo, diploma. Cocinar, eso sí, nunca fue una de sus virtudes. Le encantaría ser su propio jefe y no descarta la idea de tener un hijo o una hija. Ahora imaginémonos que esta persona es LGBT o heterosexual. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género es la principal invitada. ¿Qué significa amicus curiae de la Constitución? Este término latino es otro punto que abordaremos en la emisión de hoy con nuestra siguiente invitada, Josefina Valencia, quien es colaboradora del Closet de Sor Juana, con formación en psicología, feminismo y políticas públicas ambientales por la UNAM, e integrante de la última generación del Instituto de Formación de Development Alternatives with Women, Go for a New Era. El DAWN es una red de feministas del Superior Global. Vamos con usted, Jacqueline. Doctor Volaski, muchísimas gracias por la presentación. Josefina, qué maravilla tenerte aquí. Es un gustísimo de estar aquí con ustedes y bueno, la primera vez aquí
en esta televisión, entonces nos da muchísimo gusto que podamos tener un foro para las poblaciones LGBTI para poder presentar como nuestros intereses y digamos que lo que estamos buscando para la ciudadanía LGBTI de este país. Pues muchísimas gracias. Y yo empezaría preguntándote, ¿cómo lo hicieron? Es decir, cuéntanos brevemente desde el principio cómo fue esa incidencia con la Constitución, luego lo que pasó, el amicus y qué sigue. Pues para nosotras la Constitución de la Ciudad de México era un momento coyuntural en el cual las poblaciones LGBTI y muchas poblaciones que hemos sido históricamente discriminadas teníamos una oportunidad de construir la primera Constitución que nos contemplara de inicio, ¿no? O sea, consideramos que las mujeres y las poblaciones LGBTI teníamos una oportunidad para estar plasmadas en la primera Constitución que nos considerara desde su origen. Claro. Entonces, para nosotras, de entrada, como ese ya era como un gran momento y nos dimos a la tarea como desde distintos, digamos que desde distintos frentes para poder meter nuestros intereses dentro de la Constitución, tanto desde el movimiento feminista y al mismo tiempo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Distrito Federal, estuvimos construyendo algunas de las propuestas, ¿no? Y al mismo tiempo nos interesaba mucho que la gente se enterara qué estaba pasando con la Constitución, porque muchas veces como que vemos la política como en otro lugar, ¿no? Y entonces también nos dimos a la tarea de una estrategia de comunicación mediante change.org, de poder meter como una iniciativa en la cual la gente se pudiera ir enterando, aunque en realidad nuestras vías para meter las propuestas también eran desde distintos lugares. Entonces, ¿Y como qué iniciativas fueron las que entraron en la Constitución en materia de diversidad? Digamos que una de entrada tenía que ver con el primer apartado de los principios, ¿no? O sea, que en los principios pudiéramos quedar reflejadas como en el paraguas de la no discriminación, pero al mismo tiempo la protección de la orientación sexual, identidad de género y las características sexuales, y por otro lado en la parte de las poblaciones, las poblaciones prioritarias, ¿no? Entonces, para nosotras era importante también que pudiéramos quedar ahí, ¿no? Entonces, digamos que esas fueron como las dos principales, ¿no? Como los principios. Claro. Y al mismo tiempo quedar contempladas como población. Entonces, para nosotras fue un proceso, digamos que de ciudadanización de nuestro propio movimiento. Nosotras metimos algunas propuestas como Alianza Ciudadana LGBTI, que somos aproximadamente 12 organizaciones de la diversidad sexual, que principalmente trabajamos en la Ciudad de México, que estábamos interesadas en participar haciendo propuestas en la Constitución. Hablamos en algunas ocasiones con el grupo redactor, ¿no? En otras ocasiones, digamos que estuvimos con la Comisión de Derechos Humanos y entonces, pues claro, cuando viene como toda esta parte de las impugnaciones a la Constitución, pues para nosotras era muy importante como decir, bueno, ¿y ahora qué nos toca hacer? ¿No? Y, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, alertar a la ciudadanía, pero por otro lado, ¿cuáles eran esos mecanismos formales, ¿no? En los cuales nosotras podíamos decir, no estamos de acuerdo, ¿no? Queremos que se revisen como esas impugnaciones, digamos que queríamos saber, y entonces en ese caso junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México encontramos como cuál era la figura, ¿no? O sea, cuál era la figura, y en este caso el amicus curiae. ¿Y qué es el amicus curiae? Porque a mí me parece que quizá muchas y muchos de los que nos estén escuchando, viendo el día de hoy, no saben ¿qué es un amicus? Pues básicamente el amicus es un recurso que puede utilizar la ciudadanía como amigos de la Corte. Eso significa, amicus curiae es amigos de la Corte, y nosotros lo que decimos es, Suprema Corte, nosotras estamos aquí para darte la información relevante o pertinente para poder defender aquellas, digamos que aquello que a nosotros nos interesa en la Constitución, tanto en su conjunto como en las particularidades que tienen que ver con las poblaciones LGBTI específicamente, ¿no? Entonces, es amicus? Digamos que nosotros principalmente lo que estamos solicitando en el amicus, como además de hablar de la importancia para nosotras de, digamos que la armonización de los tratados internacionales a las leyes locales, ¿no? Que esa es una de las cosas que para nosotras es importante. Una de las cosas que estamos pidiendo son audiencias públicas, ¿no? O sea, lo que queremos es que haya audiencias públicas para que se pueda defender como esa Constitución, cuáles son, digamos que, porque no somos, digamos que la única población. Para nosotras ha sido bien importante poder establecer alianzas, tanto, o sea, con otras organizaciones, con otros movimientos. Se presentó un amicus de jóvenes, se presentó un amicus
para defender los derechos económicos, sociales y culturales, un amicus de poblaciones afrodescendientes, ¿no? Y entonces para nosotras digamos que lo que queremos es no solo defender nuestros derechos, sino la soberanía de la ciudadanía de esta, pues de la Ciudad de México, ¿no? Que también pensamos que es algo que se está poniendo en juego, como la capacidad que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos para elegir, digamos que cómo se maneja nuestra ciudad. ¿Y qué seguiría después? Es decir, presentaron ya el amicus con esta posibilidad de las audiencias. Entiendo que ya, no sé si la próxima semana ya se va a abrir en la Suprema. ¿Qué sigue después de esto? Digamos que hay varias cosas, ¿no? Por un lado, las audiencias públicas. Para otro lado, para nosotras tenemos que dar prioridad también a que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Tendremos un foro próximamente con la Comisión de Derechos Humanos, lo estamos planteando. ¿Para cuándo es ese Todavía foro? no tenemos una fecha concreta, se van a realizar en las próximas 2 semanas los foros de distintos amicus, el de Avísanos jóvenes y para que aquí podamos LGBT. darle. Claro, les pasaremos como la información. De hecho, apenas hoy como estábamos pudiendo hablar como de, bueno, ya presentamos los amicus, necesitamos presentar, digamos que realizar foros de discusión para que también otras personas puedan sumarse. De pronto, consideramos que han sido muchas las instituciones las que están defendiendo mucho esta Constitución y creemos que eso es muy importante, pero que también es un gran momento para que la ciudadanía se apropie, ¿no? Se apropie de aquellos instrumentos que al final protegen nuestros derechos, ¿no? A mí como pregunta final o como cierre es, ¿por qué nos va a servir la Constitución? Pues la Constitución de entrada como una herramienta, es un contrato. Para nosotras la Constitución es un contrato social en el cual se ven reflejadas las luchas de muchos movimientos sociales a lo largo de distintas décadas y siglos. Y para nosotras ese contrato, que si bien sabemos que no automáticamente se vuelve en realidad, sí creemos que es un punto de partida para poder seguir en la defensa y en el goce de nuestros derechos humanos. José, se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Sobre todo, pues que prontamente nos digas cuándo van a ser estos foros y cómo se van a formar estas mesas de trabajo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado y para cualquier cosa aquí andamos. Muchas gracias. Como cada miércoles les presentamos una historia de vida. Hoy René Said platicó con Víctor y Santiago. Ellos son una pareja de más de 27 años de vivir juntos y de 7 de casados. Son un ejemplo de una familia diversa. Ellos platicaron de su vida cotidiana y de cómo han construido un hogar. Veamos esta historia de vida. Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, estábamos estudiando en el último año de la carrera. Ahí nos conocimos, de esto hace 27 años, y a partir de ese momento pues estamos juntos. ¿Desde hace cuánto tiempo están casados? ¿Cómo es que deciden entablar una vida juntos, Víctor? Bueno, nos casamos hace 7 años, pero tener una vida juntos pues fue desde el momento en el que decidimos ser pareja. En ese momento la decisión fue de la protección, que realmente se logró, fue un acuerdo del gobierno y todo, y nosotros quisimos aprovechar eso principalmente para protección, porque sí habíamos visto parejas que moría uno de ellos y desafortunadamente la familia que quedaba pues se quedaba con todo, les dejaban a la otra persona sin nada. Y la verdad que es un beneficio para los dos de que estamos protegidos. Qué maravilla. Y ya decía un poco, Santiago, Víctor, sobre el apoyo de la familia. ¿Cómo ha sido este proceso? Son 27 años que llevan juntos. ¿Y qué es lo que dice su familia? ¿Qué pasa en el seno familiar que le puedas compartir a la gente? Es evidente que nosotros somos un matrimonio y pues creo que así lo asumen. Yo tengo la firme convicción de que no tengo por qué dar explicaciones a nadie de cómo vivo o con quién vivo, y así lo he asumido con mi familia. Yo recuerdo muy bien un comentario que me hizo mi mamá, y no esperes que vaya a tu casa, que no sé qué, y olvídalo. Sí. Bueno, yo me fui, nos fuimos a vivir juntos, hicimos una reunión justamente para la familia, que conocieran el departamento que compramos en aquel entonces muy chiquito,
Y yo le dije a mis papás, quiero que vayan, vamos a comer, va a ir toda la familia. Bueno, ese día que llegaron, que mi mamá entró, dio el primer paso dentro del departamento, para mí fue uno de los mejores días de mi vida, porque creo que demostró que hay algo más que eso, ¿no? O sea, que no era que fuera gay o que no fuera, o sea, soy su hijo y sobre todas las cosas es eso, ¿no? A diferencia de muchas personas que han sufrido en algún momento algún tipo de discriminación, en nuestro caso nunca ha pasado. Mi desarrollo profesional normalmente ha sido en empresas grandes y en donde el tamaño de obra ha sido también de obra pesada, y sin embargo nunca he tenido ningún tipo de problema respecto a mi orientación. Yo creo que y el respeto en cada uno de sus integrantes de la familia es lo más importante, que por favor haya respeto, y yo creo que de ahí va a partir lo demás. Yo creo que nosotros somos una prueba fehaciente de que se puede ser feliz, y creo que esto tiene que ver mucho con lo que te vaya inculcando tu familia desde el hogar. Si te enseñan dentro de tus valores a amar a los demás, respetando su forma de ser, creo que con eso es suficiente. Y seguramente la felicidad la vamos a construir día con día, con nuestros actos y con la convicción de que así debe ser. Amigas y amigos de Ciudad Abierta, es la historia de Víctor y de Santiago, una historia de vida más para todas y para todos ustedes. Regresamos al estudio. Sí, porque todos somos humanos al final del día, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber protección por igual a todos. Sí debería de protegerlos, porque yo creo que todos tenemos la igualdad de tener los mismos derechos, seamos o no seamos homosexuales. Sí los debe de proteger porque todos somos ciudadanos, todos habitamos la Ciudad de México, entonces como tal debe de haber igualdad para poder que la Constitución esté establecida, ¿no? O sea, que tenga estos puntos de vista de que obviamente como todos somos iguales, pues todos tenemos los mismos derechos. Sí, considero que sí, aunque bueno, en el artículo primero ya pues están avalando todas las diversidades, entonces pues si quieren agregar uno más aparte del que hay para esclarecer algunas dudas o algo, pues creo que no estaría mal, con tal de que pues toda la población y todos estén en un acuerdo y sean felices todos, no tengo ningún problema. Como le digo, todos somos iguales, tienen que estar protegidos. Pues yo siento que debe de proteger algunos derechos que definitivamente no se les puede permitir adoptar. ¿Por qué? Porque van a distorsionar desde un inicio de su vida a cualquier niño o niña, ya que son unas personas que de alguna manera existen en forma limitada en cuanto a su género, y mentalmente pocas personas considero que pueden tener la madurez y la integridad de vidas. Pues se supone que ya los protegen, ¿no? Pero como en un rango de constitución, yo creo que sí, estaría en parte, porque ya es algo que se ve mucho, o sea, es muy común. Opiniones diversas, diferentes, en esto que es Ciudad Abierta, un espacio en el que la libertad sexual y de género está presente. Pero, ¿qué implica hablar de los derechos LGBTI en la Constitución de la Ciudad de México? ¿Cuál es el panorama? Bueno, pues hoy contamos con la presencia en el estudio de Lolkin Castañeda. Ella es diputada constituyente quien viene a platicarnos sobre el tema, y además ella es defensora de derechos humanos, feminista, con una maestría en políticas públicas contra la desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco, y además promovió la reforma del matrimonio civil igualitario. Vamos con ella y con Jacqueline Loaz, que ya están listas. Yasmín, muchísimas gracias por la presentación. Y la verdad es que sí, tener aquí a Lol Castañeda es un honor. Muchísimas gracias. Ella no solamente es defensora de los derechos humanos, de la diversidad sexual y de género, no solamente reconocida en nuestra Ciudad de México, sino también en el marco internacional. Oírla, escucharla y saber cómo fue defensora
en la Constitución. Es un privilegio para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Jackie. Y yo empezaría a preguntarte como por ahí, ¿cómo fue el proceso de construir una Constitución? Porque tú eres una constituyente, tú vas a pasar a la historia. Entonces dime cómo fue. Fíjate que el proceso se lee muy rápido, pero en realidad fue un proceso muy amplio. Esto comenzó el 5 de febrero del 2016, cuando el jefe de gobierno nombró a un grupo que le asesorara para redactar el borrador de la Constitución. En ese grupo redactor tuve el honor y la responsabilidad de participar y desde ahí comenzar a reunirnos con organizaciones sociales de la academia, movimientos, con grupos gremiales, con entes públicos, entendiendo que lo que necesitábamos plasmar en esta primera Constitución de la Ciudad de México es el diseño de una ciudad que ya ha sido construida, que ya ha sido definida, pero que además está repensando todo su modelo a 5 años, a 20 años, a 50 años. Entonces, esta Constitución lo que tenía que garantizar es que reflejara toda la pluralidad, la diversidad, las ideologías, las convicciones políticas, todo lo que significa la Ciudad de México. Esta ciudad que es refugio, que se enriquece, que se nutre con las personas que migran como destino, como tránsito, como retorno. Es decir, es una ciudad en la que en algún momento dijeron es una constitución de izquierda, lo cual no es correcto, porque en realidad tuvo que ser realmente consensada, votada, discutida por un grupo totalmente plural que representa a toda la sociedad. Entonces, ese proceso fue de discutir, de escuchar, de tener los consensos, pero sobre todo de reflejar las realidades que en nuestra ciudad son un hecho, tal como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio civil igualitario, el divorcio incausado. Claro, y además una ciudad que además es la capital del país, que además dormimos, como yo siempre digo, 9 millones de personas, pero transitamos casi 18 y hay días que hasta le pegamos a los 20. Entonces, profundamente compleja. Después de ese borrador vino el proceso de votación, ¿no? Todos recordaremos que fuimos a votar por quienes queríamos que fueran nuestras y nuestros constituyentes. ¿Y cuántos constituyentes se formaron? ¿Por cuántas personas está formada? Bueno, la Asamblea Constituyente está formada por 100 personas, de las cuales 40 fueron designadas por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Jefatura de Gobierno y Presidencia de la República. Y el 60% de esa composición fuimos electas en urnas, ¿no? Es decir, realmente la gente salió a decidir por un proyecto político, por un proyecto de ciudad, y fue ahí en donde nos confirieron una responsabilidad para poder tener una serie de prioridades. Se conforma la Asamblea Constituyente, nos entregan ya este primer borrador, que era un documento de inicio para detonar una discusión, y la realidad es que todo fue siempre en el ánimo de fortalecer. Entonces, implementamos un modelo de parlamento abierto, en el cual tuvimos audiencias públicas con la gente, abrimos la posibilidad de que la gente enviara iniciativas. Esas iniciativas fueron discutidas y analizadas por cada una de las comisiones. Yo participé en la Comisión de Carta de Derechos. Eso era un poco lo que te quería decir. Yo sé que tú participaste en todos los artículos de la Constitución, pero focalizándonos un poco en que el artículo 9, que tiene que ver con la inclusión, además me encanta del término, es decir, grupos prioritarios, ya no colocarnos en este tema de grupos en situación de vulnerabilidad, sino prioritarios. ¿Cómo se ven plasmados ahí los derechos de la diversidad sexual y de género? ¿Qué ejemplos podemos encontrar para que las personas nos sentamos seguras ahí? Claro.
Fíjate que eso es muy interesante, Jackie, porque eso refleja dos avances. El primero es que estamos considerando tratados internacionales y todos estos elementos importantes. Y a partir de eso lo que queríamos era que la Constitución, esta Carta de Derechos, no fuera un listado de excepciones, sino que pudiera ser el eje central de la Constitución a partir del cual se transversalicen todos los derechos. Entonces tenemos un principio de igualdad y de no discriminación donde consideramos 5 ejes esenciales para personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, que es preferencia sexual, que lo tenemos en la Constitución política, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales. Y a partir de eso empecemos a tejerlo en separar derechos sexuales de derechos reproductivos, un avance importantísimo. Garantizamos el principio de a la libre autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad, es decir, elige tu cultura, elige tu religión, elige tu forma de pensar. Déjame hablarlo desde otro punto de vista, es decir, es todos los derechos de la diversidad sexual y de género de manera transversal en todos los artículos. Así Es decir, no solamente uno como en el 9º, no recuerdo qué inciso es, ahora en donde define el derecho a la familia, el derecho al matrimonio, el derecho al género, es de manera transversal en este ejercicio de igualdad. Aun cuando no diga de las lesbianas. Claro. ¿Cuáles son los derechos de las lesbianas? Todos los derechos, todos los derechos. Entonces, por eso hablamos, incluso otro de los avances es hablar de las familias. ¿Cuáles? Todas. Las heterosexuales, homosexuales, lesbomaternales, con hijos, sin hijos, casadas, solteras, todas las estructuras familiares que son justamente, como lo plantean los derechos económicos, sociales y culturales, las responsabilidades que tiene el Estado frente al desarrollo de las personas, de las familias. Oye, Lolkini, bueno, como siempre los tiempos nos comen y más en televisión, pero rápidamente, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya sabemos que sigue el proceso constitucional. ¿Qué sigue para Lolkin? Rapidísimo. Bueno, mira, lo que sigue es, en este momento va a empezar a discutirse en la Suprema Corte de Justicia las acciones de inconstitucionalidad, en donde lo que pretende la PGR, la Procuraduría General de la República, es desestimar estos avances y evitar que puedan ser llevados a otros estados de la República. Necesitamos conocer nuestros derechos, necesitamos apropiarnos del espacio público y generar este cambio. Lolkin, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto tenerte aquí. Con ustedes vamos a un corte. Muchas gracias. Discriminada en lugares, me han sacado de lugares por estar con mi pareja. En donde yo vivo, la gente es los hombres son muy machistas, son muy... Si te ves que te visten de alguna manera, a lo mejor con los pantalones entubados, te critican, te chiflan, te dicen puto, te dicen maricón. Para mí es una forma de discriminar, o el trato. Como país, a pesar de que ya se puedan casar, se pueda, entre comillas, adoptar, creo que falta muchísimo todavía para quitar finalmente con todos esos tabúes y realmente ser un país. El entender que hay una diferencia no nada más a nivel sexual, sino también a nivel ideológico, político, hay que ser plural nada más, ¿no? Hay mucho suicidio por discriminación, ¿no? Muchas madres que les inculcan en la religión, digo, el ser homosexual no. Gracias por continuar aquí en Ciudad Abierta, un espacio televisivo en el que la diversidad sexual y de género es nuestra principal invitada. Y casi llegando al final de esta emisión, no podía faltar la agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED, quien hoy nos hablará de las constituciones latinoamericanas. Y vamos con ustedes, mi querida Jackie y Adriana.
Ya, muchísimas gracias por la presentación. Adriana, bienvenida, como siempre. Y bueno, el tema es esto, ¿qué es la neoconstitucionalismo y la Constitución latinoamericana y cómo tiene que ver con la Constitución de la Ciudad de México? Claro que sí, pues muchísimas gracias, Jackie. Tiene sus inicios a principios de los 90 y se empieza a generar esta nueva corriente que se denomina, como bien dijiste, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y este trata de presentarse como una variante de lo que se conoce como neoconstitucionalismo. Entonces, primero, ¿qué es el neoconstitucionalismo? En términos simples, consiste en que dentro del texto constitucional exista un apartado de derechos humanos que contemple como principio fundamental la división del poder para su ejercicio, acepte los tratados en esta materia a fin de hacer más extensa la protección, así como contar con garantías procesales que ayudan a la aplicación de principios más protectores de la dignidad humana y para sus reformas, claro, llevar a cabo un proceso diferenciado. Ahora, ¿qué valor agregado aporta su variante, que es el constitucionalismo latinoamericano? Pondré como ejemplo para explicarlo a la Constitución de la Ciudad de México, al haberse estructurado bajo esta corriente. Nuestra Constitución cuenta con una alta presencia de principios, valores y mandatos al Estado, novedosas presentaciones de los deberes del ciudadano o de la ciudadanía, vías de participación para que impulsan un empoderamiento de la ciudadanía, condenan las formas de discriminación de manera más amplia, contempla la obligación del Estado de desarrollar políticas de acción afirmativa, las consultas populares y ciudadanas, entre otras, ¿no? Entonces, asimismo, desde la instalación de la Asamblea Constituyente, que esto se le tiene que reconocer a nuestra Constitución, es que fue plural y se llevó a cabo una iniciativa popular para su activación. De hecho, las constituciones que sustentan a este nuevo constitucionalismo están cargadas de principio, pero no por eso carecen de reglas, lo cual permite que la ciudadanía pueda participar de manera activa en la vigencia de la Constitución y no solamente quede a manos del juez, ¿no? Entonces, nada más para resumir por qué la Constitución tiene estas características, son 5 principalmente. Tiene un amplio catálogo de derechos humanos en donde se les designa necesidades de ejercicio y garantía a cada una de los grupos y poblaciones, y esto hace que se visibilice a los grupos y poblaciones que históricamente han sido discriminados. Reconoce el aporte y la riqueza cultural, en donde en el artículo 2 se le da la naturaleza pluriétnica, pluricultural y plurilingüística, que eso se me hace bastante interesante. Y claro, otorga las garantías procesales para hacer valer los derechos. Tú nos cuentas que esto tuvo inicios en los 90. ¿Cuál fue entonces la primera constitución que dio a luz, Adriana? Claro, tiene su fecha de nacimiento con la Constitución de Colombia en 1991, seguida con la de Venezuela en 1999, aunque en la actualidad desgraciadamente no se aplique. Y estas dan paso a otras 2 constituciones, la de Ecuador en 2008 y la de Bolivia en 2009, y pues claro, nuestra Constitución de la Ciudad de México. Y ahora, rápidamente, ya para irnos, platícanos un poco sobre cómo está entonces esta Constitución de la Ciudad de México a nivel internacional. Claro que sí. Bueno, la verdad es que creo que afirmo que nuestra Constitución es un claro ejemplo de la oportunidad que como gobiernos locales bajo un régimen federal se nos presenta. Nuestra Constitución no contraviene la Constitución federal, sino la respeta, pero también se considera mucho más íntegra, protectora y garante, porque tiene más cosas. Entonces, tenemos que reconocer que nuestra Constitución, a diferencia de otras constituciones, hace mención explícita de los derechos de la diversidad sexual e identidad de género. Y esto hace elevar a su máxima jerarquía jurídica su protección, garantía y reconocimiento. Entonces, es un claro avance en los derechos humanos y, por supuesto, marca una referencia importante a nivel internacional al considerar o a tomar en cuenta a las familias diversas, a reconocer al matrimonio igualitario y, claro, mandatar a que se crean políticas públicas para la atención de la población LGBTI. Adriana, como siempre, muy interesante el panorama que nos das en el ámbito internacional. Muchísimas gracias, porque seguiremos hablando de la Constitución de la Ciudad de México y los avances que tenemos por ahí. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, y vamos con nuestro querido doctor Volaski.
Gracias y le agradecemos una vez más el haber estado con nosotros. Recuerde que el próximo miércoles a las 6 de la tarde lo esperamos una vez más aquí en Ciudad Abierta, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volavsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.